buenas tardes. Tengo que empezar con una obviedad, ¿no? Es para mí un momento muy importante presentar a Ben-Ami Friedman, que es como mi hermano. Yo le digo de broma, aunque no le gusta, mi hermano bolivariano. Es una broma, por supuesto. Yo sé que estoy en territorio amigo y así que no tengo ningún problema. Y sobre todo presentar esta novela extraordinaria y presentar, más bien presentar al que va a presentar también la novela, que es Carlos Alberto Montaner, porque cuando yo leí la novela, Ben me había hablado para que yo la presentara. Digo, no, el que tiene que presentarla es Carlos Alberto, por muchas razones. Primero porque son mundos que él toca y que él ha manejado, y porque es un escritor y porque es un hombre que trae público. Y efectivamente le di la novela a Carlos Alberto y él le encantó, y es así como comenzó todo. Yo escribí una breve nota que dice algo así como, bueno, ya en la introducción de esta novela, música de fondo, Ben nos aclara que lo que entiende, aclara lo que él entiende como operación. El trabajo del novelista es tratar de revelar el misterio de los otros. Caracas es el misterio y escenario de esta novela, donde el mundo borgiano de laberintos que se bifurcan, que se unen y se desunen, nos revelan los traumas del siglo que acaba de terminar, con su herencia de ismos que todavía de alguna manera padecemos. La idea ingeniosa de retomar los famosos personajes de la clásica novela de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y atribuirles de nuevo vida propia con los matices que el escritor ha querido, aunque el poder tiránico de Doña Bárbara sale indiscutiblemente vencedor. Por otro lado, Doña Bárbara, con su caciquismo y la referencia del mundo soviético y el contexto latinoamericano, donde encontramos a millonarios que juegan a ser comunistas. Como cubano con más de 50 años de exilio y con la circunstancia actual de la situación de Venezuela y Cuba, ahora tan particularmente relacionadas, la lectura de esta novela es un ejercicio de introspección contra el totalitarismo que nos hace reflexionar sobre la mayoría, sobre la trayectoria personal e historia de estos dos países que, como diría Guillermo Cabrera, nos han escrito en esta biografía. Carlos Alberto. Gracias, amigo. Bueno, quiero dar un aplauso a mi amigo. Queridos amigos, no es la primera vez que presento un libro de un venezolano. En la década de los 70 tuve la fortuna de presentar en Madrid la primera edición de Del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, de mi amigo, y desde entonces mi amigo bastante cercano, Carlos Rangel. No voy a presentar a Ben-Ami, el hombre, pero sí apuntaré que se trata de uno de esos ciudadanos cosmopolitas extremadamente educados en el mejor sentido de la palabra, porque esa palabra tiene connotaciones que no sobran en ninguna sociedad. Alguien que ama la buena mesa, el buen vino, el buen cine, la buena literatura, la buena música o la buena pintura, y que contribuye, y el buen tabaco. Y el buen tabaco, dice, y que contribuye con entusiasmo a esa dimensión estética de la vida. Como he dicho otras veces, detrás de cada persona hay varias vidas importantes. Y suele olvidarse esta fase lúdica, esa fase de los placeres que hace nuestra existencia mucho más confortable. Vivimos una vida cívica en las batallas estas, por ejemplo, en las que están los venezolanos insertos ahora. Vivimos una vida profesional, vivimos también una vida lúdica, es decir, una vida donde lo que hacemos es jugar con nuestras emociones y con nuestros placeres. Y en eso el señor Ben-Ami es un maestro. Esta novela, de la que tuve noticia muy entusiasta por Orlando Jiménez Real, viejo amigo,
me parece también una obra muy estimable y en cierta forma, y es curioso porque están las antípodas en muchos sentidos, pero en cierta forma completa el ensayo de Carlos Rangel. Puestos a jugar con el título, pudo llamarse Del buen revolucionario a la desgracia total. Algo de lo que Benjamín le dijo a Hugo Prieto: a la izquierda, es una frase de él, la remató la revolución bolivariana. El espejo siamés recorre una Caracas entre frívola y divertida, siempre desde una perspectiva crítica, que tal vez preludia la catástrofe que luego se vendría al país. Dice Hugo Prieto que se trata de una novela de personajes que en juego de espejos y atando cabos podría encarnar a personas de carne y hueso cuyas vidas transcurren en mundos tan distintos como el arte, la literatura, los bares y los prostíbulos de una Caracas salpicada por el whisky. Una ilusión, aquí termina casi la cita, que acabó en la nocturnidad muy pronto, tal como la estamos viendo actualmente. Yo quiero empezar, porque el caso de Venezuela es una cosa tan dramática, tan dolorosa, que no se puede obviar el tema político. Es como, hay una pregunta clásica que no pueden hacer los periodistas, que se transmiten en la cultura norteamericana del periodista absolutamente enloquecido que le pregunta a la viuda de Lincoln: ¿y qué le pareció la obra a pesar de todo? Se le daba al marido un tiro, pues, la obra tiene que haberle parecido. Nosotros no podemos obviar el caso de Venezuela, no podemos. Lo que pasó fue hoy. Lo que pasó hoy en el Parlamento, que ya ha pasado otras veces, que no es ni siquiera nuevo, pero lo que pasó hoy fue terrible. Entonces, yo quiero empezar, querido Benjamín, por preguntarte cuál es el punto de vista del autor. Primero, bien, vamos a hablar primero de tu novela y después vamos a hablar de Venezuela. ¿Cuál es el punto de vista tuyo en esta novela? Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los que se acercaron esta noche aquí a la librería Altamira. Que por cierto está muy bien, ¿eh? Y que recuerda la novela de Gallegos, por cierto, El Alto de Altamira. Pero agradecerle además a algunas figuras, bueno, que hacen que esta novela se enriquezca con su presencia, porque aquí está la viuda de un gran novelista venezolano, Herrera Luque, Pancho Herrera Luque. Aquí está Pedro Llanes, una figura histórica, y que en lo que respecta a los libros, quienes lo conocimos en los años 60, a la cabeza y 70 de una de las mejores distribuidoras, o la mejor de Estados Unidos de libros en español, Pedro Llanes, que evocaba el domingo en su casa. Yo pensaba que me había olvidado, una persona con esa memoria lo estaba descalificando sin darme cuenta del error que estaba cometiendo. Recordaba perfectamente de nuestra época con Jesse Fernández. Recordó hasta tu sombrero. Sí, que lo olvidé en su casa. Pepe Arcocha. Lago. En fin, todos esos amigos que Orlando, que está acá. Eran 5 bohemias recorriendo las calles de Nueva York. Así es. Ustedes. Y que y los bares del Billy's. Así es. Y justamente la razón por la cual están ustedes dos aquí dándome valor para enfrentarme al público es que yo venía, cuando llegué a Nueva York, de una Caracas en donde la Universidad Central, donde yo empecé mis estudios, estaba recorrida no por el fantasma, sino por la vibración de la voz de Fidel Castro. Es decir,
en los jardines de la universidad había unos altavoces y así como transmitían una lectura de un poema célebre de Zalamea, El sueño de las escalinatas, luego Radio Habana, Cuba, discurso de Fidel Castro, mientras nosotros oíamos clases en la escuela de Humanidades, en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Letras. Y yo llegué a Nueva York viniendo de ese ambiente perturbado por la guerrilla, por supuesto, que tenía bases en la Universidad Central. Y llegué a Nueva York y conocí a José Antonio Arcocha, que era librero en Rizzoli, en la Quinta Avenida. Yo llegué ahí de manera indirecta, guiado por Juan Iscano, a quien yo no conocía, yo era demasiado joven, pero él había hecho contacto alguna vez con Arcocha y se lo recomendó a Matilde Daviú, que era compañera de estudios mío, mayor que yo, y yo en ese viaje a Nueva York fui a ver a Arcocha inmediatamente y nos hicimos amigos. Y yo descubrí la otra cara de la moneda, con gente que era mayor que yo. El más joven era Orlando, que es el realizador de películas excelentes como El Súper, pero también castigado por la revolución a raíz de un pequeño cortometraje de la vida del puerto, en vida nocturna del puerto de La Habana, que inspiró a Fidel Castro el corte de las aguas, la separación de las aguas en términos ideológicos en la cultura cubana. Y bueno, eran tandas extraordinarias porque Jesse Fernández había sido fotógrafo de Fidel unos meses. Sí, todo el año 59. Todo el año 59, y contaba historias que me parecían inverosímiles, como la búsqueda de Camilo Cienfuegos, en que según Jesse se habían encerrado en una hacienda y Fidel se dedicó a ver comiquitas en la televisión de Miami, que le gustaban mucho, y a hacer unas grandes espaguetadas a las 3 de la madrugada, decía Jesse. Bueno, yo podía tomar todo eso como una picaresca o como algo muy serio, pero en todo caso, al mismo tiempo estaba calibrando el estigma que significaba ser intelectual, poeta, cineasta en Cuba, y salir a los Estados Unidos, la capital del imperio, quieren llamarla, el centro del imperio, no sé, Nueva York, y estar estigmatizado por un tirano que los calificó, y eso se regó por toda América Latina y por todo el mundo, de gusanos. Bueno, esas cosas marcan, y por eso estamos esta noche acá hablando de esta novela, que tiene que ver con la Guerra Fría, justamente. Eso que estoy contando es la experiencia de unas personas que vivieron en carne propia uno de los coletazos más funestos de la Guerra Fría, que es el caso de Cuba. Yo venía de un país en donde aquello era tan remoto como la luna. Es decir, no sabías ni remotamente ni en lo absoluto. Y para colmo, Arcocha decía, bueno, pero es que ahí está Rómulo Betancourt, que ese sí sabe, y los derrotó y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pasó el tiempo y recorrí muchas vidas y tal, y regresé a Caracas en el año 80 después de un episodio dramático en mi vida, con un trauma de salud, y volví a Caracas un poco a morir. No sabíamos cuánto iba a sobrevivir, y llegué a una ciudad que era en ese momento el centro del mundo, aunque parezca mentira. Los grandes chefs franceses establecían sucursales en Caracas. Yo voy a nombrar Jacques Cañat. Las ventas de Veuve Clicquot, y por eso hoy está Veuve Clicquot, que aparece en la novela, el primer mercado fuera de Francia, no, pero de Veuve Clicquot era Venezuela, a partir del año 70 y pico, el primer gobierno de Fernández Pérez. Hay quien ha dicho que esta novela es la novela de la gran Venezuela, y todos observan que hay mucho whisky, y es verdad, ese whisky permitió
afrontar, no sé, todas las Es dificultades. verdad que se importaba el agua de Escocia. En el 80, sí, con Herrera Campins. Y fue el bicentenario del nacimiento de Bolívar y se inauguró un teatro de la ópera extraordinario que los chavistas han destruido prácticamente, en Teresa Carreño, usándolo para actividades políticas. Y durante un año, fue en 1982, todas las noches hubo un espectáculo de primer orden en el Teresa Carreño. Es decir, llegaban orquestas, solistas de primer orden. El mundo del sur, que habían tenido que huir de Chile, de Uruguay, de Argentina por las dictaduras, se refugió en buena medida en Venezuela. Yo recuerdo estar en la casa de Miguel Otero Silva el día en que llamó Carlos Fuentes a hablar con Miguel Otero. Estábamos almorzando y él fue el que dijo: me llama Fuentes, tengo que responder. Fuentes estaba buscándole asilo a Tomás Eloy Martínez. Y yo, por Arcocha, conocía de cerca la obra periodística de Tomás Eloy Martínez en primera plana, que todos decíamos, decía Arcocha, pero este hombre no es un periodista, este hombre es un escritor de primer orden. Y poco después, 20, 30 años después, publicó esas novelas como el libro dedicado a Evita, Santa Evita, que es un bestseller. Y bueno, llegó Tomás Eloy Martínez a trabajar primero en el Nacional y luego a colaborar en el éxito del Diario de Caracas. Bueno, nadie pensaba, nosotros pensábamos efectivamente que éramos el centro del mundo. Y esa década es la década en la que comienza la novela. Al final de esa década, cuando ya había hecho crisis Venezuela, mexicano en montones de artículos, tanto que él, que había sido un paladín de la lucha contra la guerrilla en Venezuela, castrista, terminó siendo invitado como huésped de honor a menudo a la embajada soviética, porque había empezado el cambio allá. Muere entonces, y bueno, todo eso por supuesto lo estoy diciendo porque esa es la década en la que empieza y termina la novela, luego va hacia atrás. Pero en el 89, un año y un mes después de la muerte de Carlos Rangel, electo presidente, en Venezuela se le llamó la coronación. Carlos Andrés Pérez asciende al poder con una tremenda fiesta, justamente en el Teresa Carreño. Un populista que quiso... Fidel Castro. Pero a eso voy. Un populista que creía o había dicho que él podía aplicar una fórmula neoliberal a la realidad venezolana y que lo podía hacer no como Pinochet, con la violencia, sino gracias a su popularidad. Y a esa ceremonia, y eso creo yo que no es solamente un hecho simbólico, se cree o le hace creer Orlando García, un cubano de los servicios de inteligencia venezolanos, que había trabajado con él cuando él fue ministro de Relaciones Interiores de Rómulo Betancourt, al enfrentar las invasiones que provocó con grandes ambiciones Fidel Castro en los años 60. Yo creo que Orlando García quizás estaba cansado, debía haber, no sé, mejor organizado la inteligencia, los servicios de inteligencia del segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, y se siente tan todopoderoso Carlos Andrés Pérez, que acaba de ver a la ayatollah de Irán. Él antes de asumir la presidencia se dedicó a viajar por el mundo porque él pensaba que él estaba jugando en la liga de los grandes. Fue a ver al ayatollah y a varios políticos grandes, en fin, y trajo
a la coronación, así llamada en Venezuela, a Felipe González, etc., y a Fidel Castro. Hay un detalle que se me escapa, que es muy interesante. Orlando García Vázquez había sido enemigo acérrimo de Fidel Castro, y Fidel Castro le pide a Carlos Andrés Pérez que sea él el que organice la visita para que vea qué clase de material. Bueno, pero la coronación. Pero a eso, entonces, Si voy a tener un enemigo como el que sea, no sé. y aquello fue como a la vez simbólico, y yo creo que en la práctica le abrió las puertas. Estoy haciendo una lectura desde lo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional y lo que está ocurriendo en Venezuela desde que llegó Chávez al poder, que no fue solamente simbólico, sino que por esa puerta entró el chavismo, aunque no lo supieran, y aunque no lo supiera ni Carlos Andrés Pérez ni Orlando García, porque esa conspiración estaba andando de los años 80, y la penetración por un grupo entre los cuales estaba el hermano de Chávez, que vivía en Mérida, del ejército, por digamos, por la ideología castrista. Eso se había gestado desde los años 80 y estaba en curso, y eso no lo vio ni Carlos Andrés Pérez, ni lo vio. Y hay una réplica de un fenómeno extraordinario, con el que yo me crié casi, porque mi papá era colombiano y me lo contaba, porque él se había graduado de la Academia Militar Ramírez en Bogotá hacía poco, y estaba de vuelta en Cali, su ciudad natal, y ocurre el Bogotazo en Colombia, en Bogotá, que es un incendio, matan a Gaitán, hay un incendio, queman a todo el centro de Bogotá, y ahí estaba Fidel Castro en esos días. Y curiosamente llega Fidel Castro en febrero del 89 a Caracas, y el 27 de febrero hay lo que se llama ahora el Caracazo. Y lo recuerdo porque mi papá me contaba que inmediatamente él se presentó al cuartel allí en Cali. Había amenazas de que iban a envenenar el acueducto de Cali, y él, como joven oficial, con otros jóvenes oficiales, al coronel Rojas Pinilla le propusieron dar un golpe, y él decía que él ya sería alcalde de un pueblo llamado Armenia en el Valle del Cauca. Y bueno, lo que quiero decir es que todas esas cosas irrigan esta novela, que es un trampantojo literario, es decir, o lo que llaman los franceses un trompe-l'œil, o una verdad fingida, es decir, una mentira. Ninguno de los personajes son realmente quienes se piensa que son, salvo los que están con su nombre y apellido, como es el caso de Juan Carlos. Rangel aparece como personaje, y aparece también disfrazado, ¿no? Sus ideas, en todo caso, sus ideas, y lo que yo calculo que pueden haber sido, yo no, el narrador, su conflicto y su evolución. El personaje Carlos Clarence, y es un nombre que yo adopté en la novela porque ese es un nombre ficticio, ese es un nombre que era real, era un seudónimo, el seudónimo de un crítico de cine en los años 60 en Nueva York, cubano, amigo de ese grupo también, que escribió, yo era muy aficionado en esa época al cine de terror, y él tiene un libro fundamental, tiene por lo menos dos que yo conozco, uno sobre el cine de terror y otro sobre el cine policial norteamericano. Entonces, bueno, efectivamente, el tema del buen salvaje al buen revolucionario es un tema que recubre la novela, porque en eso es lo que desemboca, pues, la trayectoria del personaje principal, Carlos Clarence, que va a terminar por suicidarse.
el personaje de Carlos Clarence, en un momento dado, no sé si lo recuerdan, tiene algo así como una rivalidad con Carlos Rangel y con su libro, y dice que en algunas cosas él se había adelantado a Rangel, que no era un plagio, sino que era justamente una coincidencia, sobre todo cuando en el momento dado de la novela Carlos Clarence habla de la relación del tiempo y el capitalismo, bueno, que es una de las especulaciones de Carlos Rangel en el libro citado, del buen salvaje al buen revolucionario. Bueno, ese, no sé lo que puedo decir. Bueno, es muy interesante que sea una novela de Guerra Fría para una sociedad que nunca se enteró que estaba en medio de la Guerra Fría, porque eso es lo interesante, que se le podía decir a las personas, pero no podían verlo, por lo que dices tú, había una especie de oscuridad que ocurre en toda América Latina. Y sin embargo, la Guerra Fría fue un periodo muy largo de la historia que empezó en el 1946 y todavía no ha terminado en algunos lugares, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela. Ahora, tú te dabas cuenta que estabas inmerso en esa Guerra Fría, es decir, cuando tú sacas a pelear tu novela, ¿la sacas como un instrumento de la Guerra Fría? ¿O? No, esta novela, sí. No, esta novela, número uno, la concebí en el año 88, así que en ese momento yo no pensaba en términos de Guerra Fría. La vine a escribir ahora, pero en la novela el futuro no aparece, sino que es esa Venezuela completamente aislada, en la que justamente la izquierda radical violenta fue derrotada. El narrador, Rojas, es un extremista que estuvo implicado en la lucha violenta en Venezuela. Inclusive en la novela se cuenta que él participa, Rojas, en el robo de 5 cuadros, creo que eran 5 cuadros de la exposición 100 años de arte francés en el Museo de Bellas Artes. Y ahí se cita también el secuestro de Stefano. Eran acciones que imitaban un poco, por ejemplo, el secuestro de Fangio en La Habana. Y ese personaje es un personaje que está lamentando la muerte de su amigo, que se acaba de suicidar, pero que es un derrotado de ese enfrentamiento que hubo en Venezuela en los años 60. Entonces, esa novela, aunque los personajes son testigos de la Guerra Fría en París, donde se forman. En el caso de Rangel. Justamente, Rangel fue estudiante en la Sorbona en esos años, en los años 50, y debe haber sido conmovido por ese enfrentamiento entre Sartre y Camus, y él fue amigo allí. Eso, en el caso de Rangel, eso lo sé yo de primera mano, de Rebel después, pero en la juventud de Rochisna, que es un psicoanalista freudiano argentino, que se tuvo que ir cuando llegaron los militares argentinos de extrema izquierda, fue compañero de él de la Sorbona. O sea que él vivió ese ambiente de enfrentamiento y efervescencia en los años 50. Está evocado en la novela con varios casos célebres, y la célebre frase de Sartre, todo anticomunista es un perro. El enfrentamiento y la calumnia o la infamia, la infamia que hace volcar en el Estado Moderno, en la revista Estado Moderno, contra Camus, porque Camus es un hombre más sensible, es un hombre desligado
de orientaciones partidistas y se atreva a denunciar el totalitarismo soviético. Le abrí un poco de celos porque Simón de Beauvoir tenía una atracción especial por Camus. Era un gran conquistador y Sartre era muy feo. Pero no era un matrimonio abierto, no se suponía que hubiera esos celos, pero tal vez existían. Es decir, la posibilidad además. La leyenda era que Camus era un amante y Sartre es muy mal amante. Muy mal amante. Las leyendas coincidían. Me imagino que eso generaba cierto rencor, ¿no? Bueno, Camus fue amante de una de las mujeres más bellas de Francia, de María Casares, la actriz. O sea, era evidente que era un conquistador. Bueno, pero fíjate qué interesante, porque lo que él está contando, lo que está diciendo, es que hubo zonas del mundo que se daban cuenta que el gran combate, Francia, Italia, en general Europa, parte de Asia, pero en general básicamente Europa, el gran combate era contra la Unión Soviética. Y la tenían al lado. La tenían al lado y además eso era, bueno, el riesgo era, la gente olvida lo que fue ese periodo. Los ingleses tuvieron que pelear con una mano con los nazis y con la otra con los comunistas en Atenas, porque los comunistas querían tomar el poder en Atenas y estaban a punto de tomar el poder, y de la misma manera que estaban a punto de tomarlo en Turquía. Entonces, cuando se produce la Guerra Fría es cuando Estados Unidos decide encabezar la resistencia frente a los soviéticos, y ese mundo era un mundo en el que creían muchos europeos, como Rebel, como Aron, por ejemplo, que creían, que se daban cuenta que el peligro era realmente inminente, y sobre todo en Francia y en Italia. Y sobre todo Aron con el opio de los intelectuales, es decir, que vio por dónde iban las cosas. Entonces, Rangel llega en ese punto, como llegas tú también. Un poco después. Tú llegaste después, pero claro, pero también es decir, no es una casualidad que ese tema de alguna manera entre en tu novela, o esa preocupación entre en tu novela, porque era lógico. Lo que es asombroso es el grado de indiferencia primero de los cubanos en su momento ante esa situación, y luego el resto de los latinoamericanos, que no, como si el mundo no tuviera nada, como si ellos no tuvieran nada que ver con el resto del planeta. Eso le pasa a nosotros. Eso le ocurre a nosotros. Y sin embargo le ocurre a nosotros. Yo quisiera saber, cuando uno escribe, cuando uno escribe una tragedia, intenta que el lector llore, intenta comunicarle al lector esas emociones. Cuando uno escribe una novela lúdica, uno intenta que el lector se ría y que participe de la alegría, qué sé yo. O una novela erótica, la intención de la novela erótica es excitar al lector. Entonces, ¿cuál era tu pretensión con este libro? ¿Preocuparlo? No, responder. Tú sabes que yo creo que hay escritores, por ejemplo, un escritor vivo como Vargas Llosa, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, pero que a la larga adquirió un oficio extraordinario, y él domina a sus personajes, domina sus argumentos. Él estructura sin ningún problema, creo yo, con mucha facilidad al parecer, sus narraciones. Y hay otros que son más vulnerables, que se dejan dictar lo que están escribiendo. Y yo creo que ahí hay personajes que me dictaron la novela. Hay un personaje que es el que yo más quiero, y el que gravitó más en mí en el momento en que yo fui escribiendo la novela, que es el tío Mario O'Connor Martínez, que él
es un hombre víctima de todas las violencias que la América Latina ha generado, porque estuvo preso en las cárceles de Gómez y luego atraviesa el siglo hasta el momento en el que él es el tío del protagonista interior de la novela, el doble de Carlos ¿Ese personaje existe de verdad? No. Ese es un personaje que surgió y me dictó en buena parte el desarrollo de la novela. O sea que yo fui allí, yo no tuve pretensiones de demostrar nada. Yo fui como un medium un poco, ¿no? Hay gente como Vargas Llosa, son como chamanes, son como hechiceros, ellos dominan lo que hacen. Yo, en el caso de esta novela, fui dominado por esos personajes, y no es una pose, es en buena parte así. Y yo creo que inclusive algunos de los personajes, no sé, a lo mejor en parte Liscano, aunque está muerto, pero lo recuerdo de Liscano. Arcocha. El mismo Arcocha, por supuesto. Creo que no es una novela de tesis, es una novela fantástica. En el primer momento, el núcleo de la novela, cuando yo empecé a escribirlo, escribí las primeras 15, 20 páginas en el año 88, y la interrumpí porque me dediqué de lleno a la revista Exceso y a lo que implica editar una revista de ese calibre. El núcleo de la novela era el sueño de un escritor y un poeta soviético perseguido que se imagina a un escritor en el trópico ese es un guiño a Osip Mandelstam. Tú le pones a Osip de Chemiakin. Entonces, se fue, así fui tejiendo la novela un poco bajo el dictado de esos personajes, y yo quería al comienzo, yo quería que fuera una novela fantástica. De cierta manera lo es. Pero terminó saliéndose un poco de las manos y ser lo que es un objeto literario no identificado. Vamos a la Venezuela actual. Y yo quiero hacerte una pregunta que te hice, creo, en la cena, pero quiero compartir con ustedes la respuesta de una de las hipótesis es que Venezuela se está desintegrando, se está deshaciendo, cosa que les ha ocurrido a otros estados en el siglo XX. Les ocurrió, por ejemplo, a Somalia. Se habla de la somalización de Venezuela. Es decir, eso ocurre cuando desaparece la autoridad y cuando la autoridad se fragmenta en distintos grupos armados, donde ya no hay derecho de ninguna clase, y además, como son delincuentes, tienen la capacidad de hacer daño y la capacidad irrestricta de hacer daño. ¿Tú crees que ese camino tan tortuoso y tan horrible es el que le espera a Venezuela, o tienes una visión distinta? Bueno, yo acabo de estar en abril, cuando se publicó la novela. Yo fui a presentarla en una feria del libro que se suspendió. Yo estaba en el avión volando hacia Venezuela, y la feria del libro donde se iba a lanzar la novela fue suspendida porque es en la Plaza Francia de Caracas, en Altamira, justamente, y esa es una zona de enfrentamientos, es una zona donde el gobierno reprime, el gobierno y los colectivos. Sí hay, cuando tú caminas, transitas por Caracas en esos momentos, en ese mes de abril que se ha prolongado hasta ahora, de caos, de enfrentamiento, la sensación de un país donde la autoridad ha dejado
de imponerse por su propio, por el ejercicio mismo que significa el respeto de la autoridad, pues, que infunde la autoridad. Cuando hay una sociedad estructurada y donde hay un mínimo de consenso, eso no existe ya en Venezuela. El Estado ejerce, todos los estados organizados del mundo, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Cuando la violencia se fragmenta en decenas de grupos, ese es el caos, la anarquía, el horror. Y además, que fue un poco lo que pasó en la Venezuela de los últimos 30 años del siglo XIX, y que dieron origen, esos 30 años dieron origen a Juan Vicente Gómez, primero Cipriano Castro y luego Juan Vicente Gómez, como consecuencia de que la montonera es el horror final de cualquier sociedad. A mí me gustaría que ustedes participaran, ustedes que saben mucho más que yo de Venezuela, que participaran y que dijeran cosas y le preguntaran al autor. No está permitido tirar de cosas, pero sí. Hay alguien, si hay alguien que quiere intervenir, lo único que te puedo decir es que hoy estaba pensando, por supuesto que es una analogía inválida, pero como estamos en estos meses de principios del verano, hay un libro de Todorov que se llama Una tragedia francesa, sobre un pueblo, Saint-Amand, en el centro de Francia, en los meses de junio, julio y agosto del 44, inclusive un poco más porque la liberación de París fue en el 25 de agosto, pero todavía había grandes bolsones de dominio nazi hasta que Patton llegó a Alsacia. Y en ese pueblo, en el momento en que se tiene noticia del desembarco de Normandía, la resistencia y distintos grupos de resistencia toman la alcaldía, pero eso olvidando que los aliados están en Normandía, muy lejos, y ahí se establece una guerra civil en donde ya no hay autoridad, pero todos se arrogan la autoridad y hay un enfrentamiento muy sangriento. Yo tuve la sensación de pronto en Venezuela de que eso era lo que estaba ocurriendo. Lo único es que no veo dónde están los aliados. ¿Alguna pregunta? Señora. Sí, buenas noches. Todos los venezolanos, creo, no soy la única, tenemos por lo menos 18 años preguntándonos cómo cada día, por qué, cómo, qué pasará mañana y por qué lo de ahorita está pasando. Y escuchando que su novela iba a ser de Venezuela, tenía mucha inquietud de saber si ahí encontraría algo. ¿Qué le dice su novela a los venezolanos de hoy? Oye, esa es una buena pregunta, difícil de responder. En todo caso, le propone, es un espejo, ¿no? Es un espejo y un laberinto de espejos que le propone una visión dramática y no nostálgica del pasado. Es posible que allí haya alguna respuesta, la respuesta de los caminos que no se tomaron o que se ignoraron, pero tampoco es una novela de tesis, es una novela que va de 1988 hacia atrás, hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Eso es lo que puedo decir. Y bueno, el pensamiento es la prueba de que el pensamiento, no la prueba, pero puede de pronto alguien que la lea pensar que el pensamiento de Rangel era
lúcido y profético. Una escritora venezolana, Milagro Socorro, tituló una pequeña semblanza en estos días de Rangel, el primer antichavista. Claro, es un anacronismo, porque Chávez se mató antes, pero creo que no está lejos del sentimiento que algunos venezolanos sienten en estos días. Y aquí en la librería me dicen que es muy solicitado el libro de Rangel, que está agotado. Desgraciadamente la última edición fue una edición del Nacional. Ellos están tratando de ver cómo impulsan una reedición. Pero efectivamente creo que hoy en día el pensamiento de Rangel está desgraciadamente demasiado vigente en Venezuela. ¿Por qué creen ustedes que Rangel tomó esta determinación? ¿Ah? Que Rangel haya tomado la determinación de quitarse la vida. Bueno, ¿Por qué se quitó la vida Rangel? bueno, en la novela Liscano apunta varias tesis. Eso sí puedo decir que es testimonio. A lo mejor Liscano no se disgustaría de que lo hubiera citado en eso. A lo mejor olvido algunas de las razones que dio Liscano. Liscano lo conocía bien. Y él decía, por un lado, que quizás era una explicación, no sé si lombrosiana, mengeliana, que en la familia de Rangel había toda una cadena de suicidios. ¿Perdón? Bueno, de mi esposo. Que sea una crisis conyugal ni mucho menos, porque la carta que él deja es una carta muy amorosa con Sofía. Y si uno se va a matar por una bronca conyugal, lo menos que puede hacer es decirle dolores a la señora, al objeto. Sí, pero a lo mejor esa carta la escribió ella. No. Porque esa era una mujer de hierro. Ella era una mujer de hierro. ¿Tú sabes que se dijo eso con respecto a las cartas? Se dijo, Que ella lo había escrito. pero se dijeron muchas cosas infames. Decían, por ejemplo, aparecían gente que decía que la conocían de la época de Juan Vicente Gómez. Evidentemente una canallada. Que ella estaba tomando el té con unas amigas o con café o qué sé yo, cuando Pedrito, el hijo de Carlos, llama por teléfono, la localiza y le dice: ven que Carlos se ha suicidado. Ella le pregunta cómo se suicidó. Ella es una mujer de hierro, efectivamente. Entonces él le dice: se dio un tiro en la cabeza. Entonces la reacción de Sofía es: dile, no hagas comentarios, ata corto a los perros porque el olor de la sangre los puede alterar. Ella no dice nada en la casa en la que está. Llama a Lucinchi, que es el presidente en ese momento, y entonces le cuenta a Lucinchi va a la casa y entonces ella después se presenta al día siguiente, o no sé cuál, el programa siguiente, al día siguiente. Pero eso lo hace Sofía porque Sofía era una mujer, yo la admiré mucho y la quise mucho, como a los dos. Sofía era una persona que tenía una voluntad de hierro y ella le gustaba exhibir esa voluntad. Entonces, por ejemplo, como muere Pedro, que era el amor de su vida, de su hijo varón, ella lo quería entrañablemente, y Pedro además era un tipo extraordinario, era un gran cirujano, murió de 51 años, una cosa de esas, de un aneurisma o de un problema del corazón, qué sé yo. Ella hizo, si lloró, fue en privado. Yo probablemente lo hizo, pero en privado. Se mantuvo muy
dentro del control de sus emociones, porque ella necesitaba controlar sus emociones y le gustaba controlar sus emociones de alguna manera. Hay gente así, hay gente que es admirable por eso, ¿no? A mí me pasa al revés, yo lloro, me desarmo, pero ella no, ella En la novela está muy bien la manera en que demuestra eso, ¿no? Cuando ella se asoma al automóvil, lo ve tirado. Claro, pero no es ella. No, no es ella. El personaje. Bueno, ese es el juego de espejos que tiene la novela, ¿no? Claro. Pero efectivamente... Silse Kramer. Silse Kramer. Bueno, si no hay otra pregunta, o ¿hay alguna otra pregunta? Hay otra pregunta, pero recuerden que hay champán, porque ahí lo explicó porque aparece en la novela. ¿Cuál es el comentario? No, quería saber si de alguna manera el libro de País Salvaje influye en el manual del perfecto idiota. Sí, como no, está dedicado a Carlos Rangel, porque Carlos Rangel fue la primera persona que se atrevió desde porque que nos atreviéramos nosotros los cubanos, que lo habíamos perdido todo, no tiene ningún sentido. Es decir, tiene un sentido limitado. Alguien que se atreviera a decir las cosas que él dijo frente a los soviéticos y frente a la dictadura y frente al marxismo, es realmente muy tremendo. Mencionaba Benamí el caso de la Universidad de Caracas. Yo recuerdo la historia que me hicieron Sofía y Carlos de cuando ellos fueron a presentar el libro a la Universidad de Caracas, que tuvieron que pasar por medio de una fila de gente que los escupía. Terrible. Muchas de esa gente están hoy en día, los que son ya muy mayores están en el exilio, sus hijos. Es decir, tuvieron que enfrentarse a un estado anímico del tercer mundo que tenía esas características. Entonces, yo creo que haces muy bien en interesarte por el libro y quizás porque se publique otra vez. Yo creo que hay una edición española, pero vale la pena. Es un libro que se puede leer hoy en día y el 95% de lo que dijo Carlos tiene vigencia. Yo lo recibí en el año 75, 76, en el momento que se publicó. Yo no sabía quién era Carlos Rangel, pero como el título me pareció un título de izquierda, lo vi con gran terror, del buen salvaje al buen revolucionario. Pero cuando empecé a leerlo, me quedé tan fascinado que le mandé un telegrama larguísimo, diciéndole: esto es un libro prodigioso. Y ahí establecimos una relación muy buena. Tiene un libro sobre el marxismo muy interesante también y muy inteligente. Es un tipo muy inteligente. Pero el secreto está, y tú has dado con él, el secreto está en su formación, que él se empapa del debate europeo y lo trasplanta a un lugar donde no existía no había esa preocupación, como en Cuba, en la misma historia. Qué horror. Y hay que ver si, de todas maneras, antes de cerrar el timbiriche, como decimos los cubanos, me gustaría saber si ustedes creen que esa visión apocalíptica de Venezuela es legítima o es la somalización. La somalización de Venezuela. ¿Eso puede ocurrir? Yo creo que es legítima. O sea, yo puedo decir mi pequeña experiencia en las marchas. Al principio, cuando yo iba a las marchas, estaban todos estos niños tapados, pero que uno se daba cuenta que estaban agrupados con algunos personajes dentro de la plaza que los aglutinaban. Y de pronto empezaron a aparecer muchas personas tapadas, y el estar tapado puede venir cualquier tipo de persona. Y ahí fue cuando empezó todo a enrarecerse en la plaza. La plaza ha pasado por un proceso terrible, o sea, desde el principio, cuando íbamos los que de verdad teníamos el corazón en lo que estaba pasando, hasta los que vienen a trabajar a ver a quién asaltan. O sea, hay gente que viene a asaltar a la gente y se va con 4 celulares, 3 billeteras, porque están todos tapados.
Entonces uno no sabe distinguir y entonces pueden haber ahí infinita cantidad de grupos que no tienen nada que ver con lo que está, o sea, que son violentos. Puede ser. Bueno, ojalá que no ocurra eso. Bueno, señores, muchísimas gracias. Para él. Para ti, ¿no? Que esa es la sorpresa. Carlos Alberto, ¿crees que ahora podamos dar una